Hola, en esta ocasión vamos a hablar de funciones logarítmicas. Para poder entender cómo vamos a construir estas funciones logarítmicas, primero vamos a ver qué es el logaritmo o una forma en la que podemos entender lo que son los logaritmos. Y para esto, pues voy a recurrir primeramente a la operación de potencia. Es decir, si yo tengo que un número elevado a cierta potencia me da como resultado otro número, una forma en la que puedo entender los logaritmos es la siguiente, ¿verdad? Como una inversa de esta operación. Esta operación podemos pensar en dos inversas. Una que es la raíz, que le voy a poner raíz enésima, porque aquí tengo un exponente a la n. Entonces lo que voy a decir es que la raíz enésima de este número, que es b, pues va a ser a. Por otro lado, también lo puedo plantear como un logaritmo y voy a escribir que el logaritmo base a de b es n. Entonces, observen qué es lo que estoy obteniendo en estas dos operaciones, ¿verdad? A este número a le llamamos base. A este número n le llamamos exponente. Y a este número b le llamamos potencia. Entonces, tanto la operación raíz como la operación logaritmo se aplican a la potencia, es lo que está aquí adentro. ¿Ok? Pero como resultado, en la raíz lo que obtenemos es la base. Y en el logaritmo lo que obtenemos es el exponente. Esa es la diferencia entre una y otra operación. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros sabemos que 3 al cuadrado es 9, porque 3 al cuadrado es 3 por 3. 3 por 3 da 9. Esto quiere decir que la raíz cuadrada de 9 es 3. Y por otro lado, que el logaritmo base 3 de 9 es 2. ¿Ok? Así se entiende, así se puede entender lo que es un logaritmo. Ahora, ¿cuántos números puedo yo elevar a una potencia? Pues casi cualquier cantidad de números, o más bien cualquier cantidad de números vamos a poder elevar a una potencia. Ahí tengo otra, ¿verdad? De ahí 2 al cubo da 8, porque es 2 por 2, 4, por 2, 8. Multiplicar el 2 3 veces, me da 8. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado, que la raíz cúbica de 8 es 2. Y por otro lado, que el logaritmo base 2 de 8 es 3. ¿Ok? Como ven, es bastante sencilla la idea de los logaritmos si pensamos en esto de las potencias. Y bueno, en ese sentido, les decía, puedo tener cualquier cantidad de números elevado a cualquier cantidad de potencias, inclusive aunque no sean números enteros. Por ejemplo, puedo tener un medio al cuadrado. Un medio al cuadrado va a ser un cuarto, que multiplicamos 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Ok, lo tengo que multiplicar 2 veces porque es la potencia que estoy trabajando ahí. Eso quiere decir que la raíz cuadrada de un cuarto, pues va a ser un medio. O que el logaritmo, fíjense, aquí es interesante,
porque la base no es un número entero, es en este caso un medio. Quiere decir que la base puede ser también cualquier número. Entonces el logaritmo base un medio de un cuarto es 2. ¿Ok? Entonces, tanto el número que es nuestra base puede no ser entero, como el número que es nuestra potencia puede no ser entero, e inclusive puede ser negativo, porque, por ejemplo, ¿cómo calcularíamos 2 a la menos 3? 2 a la menos 3, de acuerdo con las reglas de los exponentes, es en realidad 1 sobre 2 a la 3, ¿verdad? Porque este negativo lo escribo como denominador y me queda de esta forma. Pero 2 a la 3, según lo que vimos acá, es 8. Así que 1 entre 2 a la 3 es 1 entre 8. Es decir, 2 a la menos 3 es un octavo. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, si pudiéramos calcular la raíz del número negativo sería 8, pero voy a poner el logaritmo base 2, porque mi base es 2, de un octavo va a dar menos 3. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que el logaritmo sí me puede dar números negativos como resultado. ¿Ok? Bueno, entonces ya entendimos esta idea de lo que es un logaritmo. Ahora vamos a explicar o vamos a ver cómo es una función logarítmica. ¿Ok? Entonces, dice aquí, las funciones logarítmicas son de esta forma: f de x igual a logaritmo base a de x. ¿Ok? Entonces, cuando a mí me van a dar una función logarítmica, me van a decir la base y yo tengo que calcular con respecto de x. Por ejemplo, vamos a calcular o vamos a ver cómo es la función f de x igual al logaritmo base 2 de x. ¿Ok? Vamos a tomar esta función, vamos a graficarla y vamos a encontrar su dominio y su rango. ¿Ok? Voy a borrar esta parte. Entonces, es el logaritmo base 2. ¿Ok? De acuerdo con lo que acabamos de ver de cómo se define un logaritmo, logaritmo base 2 quiere decir que estoy tomando potencias de 2. ¿Ok? Entonces voy a hacer un pequeño truco para que podamos nosotros ver cómo va a ser esta operación. Por ejemplo, aquí ya tengo el logaritmo base 2 de un octavo, ¿verdad? Este lo voy a usar. Pero vamos a calcular algunos valores. Por ejemplo, ¿cuánto es? Aquí ya tenemos que 2 a la 1/3, a la menos 3 da un octavo. ¿Ok? ¿Cuánto es 2 a la 0? Pues hay una regla que dice que todo número elevado a la 0 da 1. ¿Ok? 2 a la 1 es igual a 2. 2 a la 2, multiplico el 2 por sí mismo. 2 por 2 es 4. 2 a la 3, perdón.
2 a la 3 es 8 y 2 a la 4 es 16. Con esos valores yo voy a hacer una pequeña tabla para mi función logaritmo. ¿Por qué? Acuérdense que de aquí nos salió el logaritmo base 2 de 1/8. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser mis valores que voy a tomar para X? ¿Y cuáles son los valores que estoy obteniendo o que voy a obtener para f de X? ¿Ok? Aquí tenemos de referencia quién es X. Fíjense, X es el que se está aplicando el logaritmo base 2. En este caso es 1/8. Pero 1/8 pues fue el resultado de elevar el 2 a una potencia. ¿Eso qué quiere decir? Que mis valores de X van a ser estos, los resultados. ¿Por qué? Pues porque aquí también fue el resultado. Este era el resultado y este va a ser las veces de mi X. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si X es 1/8, ¿cuánto va a ser el logaritmo base 2 de 1/8? Aquí ya lo tenemos, es -3. ¿Ok? El logaritmo base 2 de 1, ¿cuánto va a ser? Logaritmo base 2 de 1. Pues va a ser 0. El logaritmo base 2 de 2, o sea, cuando la X vale 2, va a ser 1. Recuerden que lo que obtengo cuando calculo logaritmo, lo que obtengo es el exponente. El exponente es ese numerito al que estoy elevando. Ese es mi resultado. Entonces, vamos a continuar. Logaritmo base 2 de 4 es 2. Logaritmo base 2 de 8 es 3. Logaritmo base 2 de 16 es 4. Entonces ya tengo muchos valores con los que yo puedo ir calculando cómo va a ser la gráfica de mi función logarítmica. Voy a hacer mi plano cartesiano para dibujar en él mi función. Voy a borrar esta parte de acá, fue la que usamos como definición, pero ahorita ya no la vamos a usar. Nada más recordemos que mi función es logaritmo base 2 de X, ¿sí? Que fue algo de lo que borré aquí. Entonces vamos a graficar esa función. Entonces dice, cuando X es 1/8, f de X es -3. La X la dibujo en el horizontal y la f de X en la vertical. ¿Ok? Entonces X igual a 1/8. Si aquí tengo el 1, el 1/8 pues está, digámoslo ahí. Y f de X es -3. Entonces si esto es 1/8, hacia abajo voy a tener -1, -2, -3. Entonces para 1/8 le corresponde el puntito en -3. Entonces aquí lo voy a dibujar, ese punto. ¿Ok? Ahora, cuando X es 1, el resultado es 0. Entonces, para 1, este es 0. Pongo aquí.
los valores sobre el eje f de x o y, que también así le decimos, son 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí es 1, 2, 3, 4 y así. ¿Sale? Entonces continuamos. Cuando x es 2, el resultado es 1. O sea, en x igual a 2, el resultado es 1. Cuando x es 4, entonces aquí está el 3, acá está, digámoslo así, el 4. El resultado es 2. 4, 2. Cuando x es 8, el resultado es 3. Más o menos por ahí. Este lo hice muy separado, un poquito más hacia acá. Ok, este era 8. Ajá, y cuando x es 16, o sea, tengo que contar hasta 16, no sé si me alcance siquiera el dibujo. 8, este era 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aproximadamente el resultado es 4. Entonces, es aquí en el 4. Aproximadamente. Entonces, ¿qué observamos de esta función? Recuerden que estos valores son solo valores de referencia, que lo importante aquí es que me permiten analizar cómo es la función. Entonces, ¿qué observamos con respecto de los valores? Pues que conforme se vaya acercando a 0, esta función se va a ir haciendo más grande. Viene de aquí y se va haciendo más grande, pero negativa, es decir, se va hacia abajo. Eso me indica este punto. Y después del 1 empieza a crecer, a crecer, a crecer, todo positivo, pero no crece demasiado a prisa, porque mientras aquí ya va en 4, aquí va apenas en 2. Aquí ya va en 16 y aquí apenas va en 4. O sea, crece de una manera bastante lenta. Entonces, la función logaritmo va a tener una gráfica que va a ser más o menos así. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir del dominio de nuestra función? Recuerden que la gráfica nos ayuda a encontrar cuál es el dominio, o más bien a analizar cómo es el dominio, en este caso de esta función, que es el logaritmo base 2 de x. Fíjense, el dominio son los valores sobre el eje x. Este es el eje x. ¿Qué notamos de esos valores? ¿Cómo son? Bueno, pues resulta que todos son positivos, porque los negativos van a estar del lado izquierdo. Pero aquí los resultados, bueno, más bien los valores de x van a ser positivos. Entonces el dominio van a ser los reales, escriba así, reales positivos. Y los valores del rango, o sea, ¿qué valores obtengo yo en el resultado o en los resultados que estoy obteniendo?
Aquí sí veo que puedo obtener valores negativos, que puedo obtener el 0, de hecho aquí está el 0, que puedo obtener valores positivos también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los resultados pueden ser negativos, puede ser el 0, puede ser positivo, es decir, pueden ser cualquier número real. ¿Ok? Entonces ya dibujé la gráfica, el dominio y el rango o más bien ya vi cuál es el dominio o el rango de esta función logaritmo base 2 de x. Sería bueno que ustedes en casita puedan hacer la gráfica de la función f de x igual al logaritmo base 3 de x. Igual hacen las potencias, como lo hicimos aquí, ese pequeño truco, para que vayan obteniendo los valores y vean cómo es. Yo, más bien, quiero utilizar ahora este tiempo para explicar algo más que es interesante sobre los logaritmos también, o sobre las funciones logarítmicas. Entonces, voy a borrar esto que ya grafiqué y escribí. Y ahora, empezamos definiendo el logaritmo a partir de una potencia. Dijimos, si 2 a la 3 es 8, quiere decir que el logaritmo base 2 de 8 es 3. Así empezamos. Pero, ¿qué números puedo yo elevar a alguna potencia? Pues cualquier número lo voy a poder elevar a una potencia. En particular, el número de Euler también lo puedo elevar a diferentes potencias. La situación con el número de Euler es que no es un número entero, ni es un número racional. ¿Ok? Según la calculadora, el número de Euler, lo que nos está dando aquí, es 2.71, 82, 81 y así. Tiene una cola de números decimales, bueno, más bien de números que no terminan, ¿ok? Entonces, este número es un número irracional, pero también se puede elevar a diferentes potencias. Entonces, si yo quiero calcular cuánto va a ser e a la menos 1, tomen en cuenta que ahorita lo que voy a hacer es anotar aproximaciones, ¿verdad? Ya que como es un número irracional, pues no voy a poder tener un número exacto, ¿ok? Entonces, e a la menos 1 va a ser 1 entre e, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es 1 entre e? De acuerdo con la calculadora, es 0.3678. ¿Ok? Si quiero calcular cuánto es e a la menos 2, ¿verdad? ¿Cuánto es e a la menos 2? Es 1 sobre e al cuadrado. Entonces, según la calculadora, eso es punto así. Les repito, son aproximaciones. De hecho, en lugar de ponerle un igual, le voy a poner una rayita así, porque no es la cantidad exacta, ya que son números irracionales. Su expansión decimal es infinita. ¿Ok? ¿Cuánto va a ser e a la 0? Es una regla
cuando se definen potencias, que todo número elevado a la 0 da 1. Eso es regla, eso no lo puedo cambiar. Cualquier número a la 0 da 1. Así se define. ¿Ok? Entonces, e a la 0 va a ser 1. Luego, e a la 1, pues es el mismo número e de Euler, que es 2.71. Y bueno, eso que ya tenemos escrito ahí. ¿Ok? ¿Cuánto va a ser e a la 2? Pues bueno, aquí lo voy a escribir. Es 7.3890. Y bueno, voy a quedarme hasta e a la 3. ¿Ok? E a la 3 va a ser aproximadamente 20.08. ¿Ok? Con estos valores voy a construir una tabla para la siguiente función. Mi función ahora va a ser f de x igual al logaritmo base e, porque es el número que estoy tomando como base, el que estoy elevando a las diferentes potencias. Logaritmo base e de x. ¿Ok? Voy a construir la tabla, la tabulación para esa función basándome en estos valores que calculamos aquí. Entonces, recuerden que cuando calculo un logaritmo, lo que obtengo es la potencia. ¿Ok? Y que se lo voy a aplicar a el resultado. Entonces, si x vale en este caso 0.3678, el valor de x, el valor de mi función es la potencia, que es menos 1. Si x vale 0.1353, la función vale la potencia, o sea, menos 2. Si x vale 1, la función, el resultado va a ser 0. Si x vale e, mi resultado va a ser 1. Si x vale 7.38, el resultado va a ser 2. Si x vale 20.08, el resultado va a ser 3. Ahí ya tengo una tabulación para esta función. Ahora la voy a dibujar. Igual que dibujamos el logaritmo base 2 hace un momento, igual la voy a dibujar, esta función. Entonces, voy a dejar esos datos ahí porque quiero dejarlos ahí. Y voy a dibujar aquí mi plano cartesiano. Voy a ubicar más o menos dónde van a quedar los valores. Entonces, aquí va a estar el 1, 2, 3, 4, bueno,
quería ver si llegaba hasta el 20, pero no me va a alcanzar, así que hasta ahí lo voy a dejar. Y recuerden, aquí el centro es el 0, entonces hacia abajo va a ser -1, -2, -3 y así. Y hacia arriba los positivos. También sobre el eje de las Y's, del lado izquierdo, pues están los negativos. Pero ahorita no los necesitamos. ¿Por qué? Pues porque los resultados que estoy obteniendo aquí, todos son positivos. ¿Ok? Ahí está. Entonces, voy a dibujar. Entonces, punto 3678. Es un número, digamos, que está por aquí. Y cuando es punto 3678, f de x es -1. O sea, aquí abajito. Cuando es más chiquito, porque punto 13 es más chiquito, ¿verdad? Más cerca del 0, la función vale -2. Cuando x es 1, la función vale 0. O sea, estoy aquí. Cuando x es 2, cuando x es e es 2.71, entonces más o menos por aquí es el valor de la función es 1. Ahí está. 1. Cuando x vale 7.38, estoy por acá, el valor de la función apenas es 2. Entonces ahí se ve que esta función crece, sí crece, pero un poco lento. El 20 pues ya no me alcanzó, pero ahí apenas iba a valer 3, o sea, por acá lo voy a dibujar un poquito. Entonces, ¿cómo es la gráfica de esta función? Pues aquí notamos que viene de valores negativos, digamos algo así, se va hacia arriba y crece, pero lento. Así está. Entonces, esa es la gráfica aproximadamente de esta función logaritmo base e de x. ¿Ok? Entonces, de lo que vemos en la gráfica, otra vez, el dominio de esta función, pues estamos notando que son puros reales positivos, porque son los valores que estamos obteniendo, y el rango de esta función, pues son todos los reales, porque nos da negativos, pasa por el 0 y nos da positivos también, son todos los reales. Eso no cambia. ¿Qué tiene de particular esta función? Bueno, pues el logaritmo base e es lo que nos han presentado o lo que conocemos como logaritmo natural. Y de hecho ya no escribimos logaritmo base e, sino solo escribimos ln, logaritmo natural de x. O sea, la gráfica que hemos obtenido es la gráfica del logaritmo natural de x. Eso es lo que tiene de particular o interesante. Así como el número de Euler es un número muy especial, importante, también va a resultar que la función logaritmo natural es una función especial e importante. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí los ejemplos que analizamos de funciones logarítmicas. Espero que esta información les sea útil, les sea interesante y hasta pronto.